Cartoon Network, para muchos, el lugar donde los sueños cobraban vida y las tardes se pasaban entre risas. Fue el canal que definió nuestra infancia con personajes que hoy son leyenda. Pero, detrás de esos colores brillantes y melodías pegajosas, se esconde algo más. Un rastro de secretos que la empresa preferiría que olvidaras. Desde transmisiones perdidas que nadie puede explicar, hasta los bocetos más perturbadores de Rebecca Sugar que jamás debieron ver la luz. Prepárate, porque estamos a punto de sumergirnos en lo más profundo. Ponte cómodo y apaga la luz, porque hoy te presento, el iceberg de Cartoon Network. Nivel 1. Número 1, el origen. Todo gran misterio tiene un comienzo, y el de este gigante de la animación se remonta al 1 de octubre de 1992. En aquel entonces, una mujer llamada Betty Cohen, quien ya conocía los secretos de la industria tras su paso por Nickelodeon, recibió una misión titánica por parte de Turner Broadcasting: darle vida a un canal que aprovechara la gigantesca montaña de caricaturas que Ted Turner había comprado. Así, entre cintas viejas y proyectos ambiciosos, nació Cartoon Network. En sus primeros años, el canal era como un museo viviente. Quienes sintonizaban la señal en esos días se encontraban con las leyendas que definieron el siglo pasado: las persecuciones eternas de Tom y Jerry, las locuras de los Looney Tunes y la vida prehistórica de los Picapiedra. Era una apuesta segura, un refugio de nostalgia que funcionaba las 24 horas del día. Nadie imaginaba que este sería solo el primer escalón de un iceberg mucho más profundo. Sin embargo, el verdadero cambio llegó en 1996. Con una nueva alianza bajo el brazo, el canal dejó de ser solo un repetidor de clásicos para convertirse en una fábrica de sueños y pesadillas. Nacieron los Cartoon Cartoons, esas series originales como El Laboratorio de Dexter o Las Chicas Superpoderosas que nos atraparon frente al televisor. Fue en este punto cuando la señal se expandió por toda Latinoamérica, convirtiéndose en el primer canal dedicado totalmente a los dibujos animados en nuestra región. Pero cuidado, porque incluso en estos cimientos tan brillantes, ya empezaban a tejerse las primeras leyendas urbanas. Número 2. En el año 2008, un fenómeno extraño comenzó a invadir el sitio web de Cartoon Network. Aparecieron unas criaturas pequeñas, de color blanco y con cabezas cuadradas que parecían lienzos vacíos esperando ser llenados. Se les conoció originalmente en una sección llamada Mundo Toonix. Lo que muchos no saben es que estos personajes no nacieron por pura creatividad, sino por una barrera legal que impidió que los famosos Noods de Estados Unidos cruzaran la frontera hacia nuestras pantallas. Debido a complicados problemas de derechos de autor, Latinoamérica se quedó sin los avatares originales del norte. Pero, en lugar de rendirse, el canal decidió crear su propia versión, los Toonix. Al igual que sus primos lejanos, estos seres tenían la extraña capacidad de transformarse y adoptar la apariencia de cualquier héroe o villano del canal. Era como si fueran recipientes vacíos, listos para ser poseídos por la esencia de nuestras caricaturas favoritas. Para el año 2010, el cambio fue total y definitivo. Los Toonix bajaron del internet para apoderarse de la televisión, reemplazando oficialmente a la recordada Era City. De pronto, todo el canal se llenó de comerciales y gráficos inspirados en este estilo minimalista y un tanto inquietante. Fue una época marcada por estas figuras sin rostro que, durante años, fueron la cara principal de Cartoon Network en nuestra región. Una etapa que muchos recuerdan con nostalgia, pero que nació de un conflicto que casi nos deja sin identidad visual. Número 3. En el año 2006, en las lejanas tierras de Filipinas, ocurrió un evento que muchos considerarían un error en la Matrix de la televisión. Imagina estar viendo tus caricaturas habituales y, de repente, encontrarte con la familia amarilla más famosa del mundo. Sí, los Simpson aparecieron en las pantallas de Cartoon Network, algo que rompe todas las reglas que conocemos sobre este canal. Lo que vuelve a este caso algo verdaderamente inquietante es que no se trató de un error de un par de minutos. Tampoco formaron parte de Adult Swim, ese bloque nocturno donde suelen pasar cosas raras o para adultos. No, la familia de Springfield se coló en la programación normal, a plena luz del día, como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Fue un fenómeno único que no se repitió en ninguna otra parte del mundo. Durante mucho tiempo, esto se consideró una leyenda urbana o un falso recuerdo de la infancia, de esos que circulan en foros oscuros de Internet. Sin embargo,
El misterio se resolvió cuando varios testigos que vivieron esa época confirmaron que, efectivamente, los Simpson tuvieron su momento de fama en el canal del tablero. Un detalle perturbadoramente curioso que nos hace preguntarnos, ¿qué otros secretos ocultará la señal de este canal en otros rincones del planeta? Número 4. En el episodio de Hora de Aventura Pánico en la Pijamada, ocurrió algo que dejó a más de uno con el corazón acelerado. Durante apenas unos segundos, una imagen extraña y fuera de lugar apareció en la pantalla. Finn el humano, el gran héroe de OO, se mostraba transformado en un cadáver viviente. Fue un parpadeo, una visión fugaz de un Finn zombie que no parecía tener explicación alguna dentro de la trama colorida de ese capítulo. Muchos pensaron que se trataba de una escena eliminada o de un error aterrador en la señal, pero la verdad es un poco más sutil. En realidad, fue un easter egg o un pequeño secreto oculto que los animadores decidieron dejar ahí para los más observadores. Aunque Finn jamás se convierte en un muerto viviente en el resto de la serie, esa imagen quedó grabada como uno de los momentos más inquietantes y curiosos para quienes lograron captarlo a tiempo. ¡Todos, acérquense! ¡Escuchen bien! ¡Ya coloqué las piñatas! ¡Están por todas partes! ¡A darle a las piñatas! ¡A darle a las piñatas! Número 5. Basta de bullying, no te quedes callado. Seguramente recuerdas esas palabras resonando en los comerciales entre tus caricaturas favoritas. Fue una de las campañas sociales más grandes que Cartoon Network lanzó en toda Latinoamérica, con un objetivo muy claro: romper el silencio. Querían que los niños, padres y maestros dejaran de ver el acoso escolar como algo normal, y empezaran a actuar para proteger a quienes más lo necesitaban. Los comerciales eran directos y, a veces, un poco serios para lo que estábamos acostumbrados a ver en el canal, pero lograron que toda una generación se detuviera a pensar. Muchos de nosotros crecimos con esos mensajes grabados en la mente, recordándonos que levantar la voz era el primer paso para cambiar las cosas. ¿Acaso tú también fuiste de los que se quedó frente al televisor escuchando este llamado a la acción? Oye, ¿esa es la revista de Super Capitán? Sí. Me encanta Super Capitán. Ya llegaste a la parte en la que él evita un accidente de tren, el impacto de un meteorito y un ataque terrorista al mismo tiempo. ¡Increíble! Tenemos muchas más semejanzas que diferencias. Además, las diferencias son buenas. Todos tenemos tamaños, colores y cualidades distintos. Un mundo mejor comienza con respeto por el otro. Unámonos. Bullying es inaceptable. Aprende más y firma el pacto contra el bullying en bastadebullying.com. Basta de bullying, no te quedes callado. ¿Quieres ir a mi casa hoy? Dale. Podemos jugar un videojuego. Número 6. Obsession con Jim Carrey. Cartoon Network Responde fue una serie de intersticiales emitido en Estados Unidos a partir de 1997. Cada corto presentaba cartas y correos de los espectadores con respuestas cínicas y sarcásticas por parte de la cadena. No existe un registro exacto del total de estos segmentos, ya que la programación intersticial de esa época no fue documentada con detalle. Se calcula que se produjeron alrededor de 20, aunque muchos se consideran perdidos. Uno de los más recordados es el de Jim Carrey Network. En este intersticial, unos padres escriben a Cartoon Network porque su hijo estaba obsesionado con Jim Carrey y pedían una foto con él. La cadena respondió que Jim Carrey no aparecía en ninguno de sus programas, por lo que lo más lógico era que escribieran a Jim Carrey. Nivel 2. Antes de que los tres hermanos osos se convirtieran en las estrellas adorables que todos conocemos, existió una versión mucho más oscura y perturbadora de su origen. En una tira cómica antigua titulada The Three Bear Bears, creada por Daniel Chon mucho antes de que la serie llegara a la televisión, los protagonistas no eran precisamente los héroes bonachones que recordamos. En una de estas historias, titulada Goldian, nos encontramos con una trama que parece sacada de una pesadilla. En esta historieta, una niña invita a Pardo, Panda y Polar a jugar, algo que parece tierno y normal para el estilo de la serie. Sin embargo, la atmósfera cambia de golpe cuando, en un descuido, Pardo termina lastimando a la niña con sus garras. Lo que sigue no es una disculpa ni una lección de vida. En un giro de humor negro absoluto, los osos, presos del pánico, deciden esconder el cuerpo de la pequeña envolviéndolo en una caja de pizza.
El final de esta tira es lo que realmente te deja helado. Después de dejar la caja en una tienda alegando que tenía un defecto, la historia termina con los 3 osos sentados tranquilamente en un parque, disfrutando de un festín de pollo como si nada hubiera pasado. Es un rastro de los inicios más crudos de estos personajes, un secreto que Cartoon Network decidió enterrar profundamente para poder transformarlos en los iconos infantiles que son hoy. Número 2. El 25 de abril de 2019, la seguridad de Cartoon Network se desmoronó por completo. 2 hackers brasileños lograron burlar las defensas del sitio web oficial, en un acto de puro caos digital, tomaron el control de todo lo que los niños veían en la página. De pronto, las caricaturas desaparecieron y fueron reemplazadas por videos extraños, música hip hop a todo volumen, memes sin sentido y hasta el famoso video viral de Ricardo Milos. Lo más increíble de este ataque es que no duró solo unos minutos. El contenido bizarro permaneció en línea durante todo el fin de semana, a la vista de cualquier valiente que entrara al sitio. Fue una invasión total donde la estética colorida del canal se transformó en una galería de bromas pesadas de internet que nadie en las oficinas de la empresa parecía poder detener. Fue hasta el 28 de abril, tras una montaña de quejas de padres confundidos, que Cartoon Network finalmente reaccionó. En un movimiento desesperado, decidieron desconectar por completo sus sitios web y reproductores de video en varias regiones para intentar cerrar la grieta que los hackers habían explotado. Este evento quedó marcado como uno de los momentos más vulnerables y surrealistas en la historia digital del canal del tablero. Número 3. Dentro de los archivos más perturbadores de la serie de MAD, existe un fragmento de apenas 30 segundos que ha quedado grabado en la memoria de quienes tuvieron la mala suerte de verlo. Se trata del corto del chico del grano, una secuencia que comienza de forma asquerosa pero común, un adolescente frente al espejo intentando reventarse una imperfección en el rostro. Lo que sigue a continuación es una escena que desafía cualquier límite de lo que esperarías ver en un canal para niños. En el momento en que el joven presiona su piel, la situación se sale de control de una manera grotesca. De su rostro no solo sale suciedad, sino que comienzan a brotar sus propios órganos, fluidos y hasta sus huesos, como si su cuerpo se estuviera vaciando desde adentro hacia afuera. El corto no se detiene ahí, termina con una imagen dantesca del chico hundiéndose y desapareciendo en un baño inundado por sus propios restos, en un silencio absoluto que hiela la sangre. Para la época en la que esto se produjo, Cartoon Network ya tenía reglas muy estrictas sobre lo que podía mostrar en pantalla, especialmente en regiones como Latinoamérica. Por eso, lo más probable es que este pequeño corto fuera víctima de la censura inmediata, desapareciendo de las transmisiones y convirtiéndose en una especie de leyenda entre los fans. Verlo hoy en día es recordar ese lado sucio y experimental que el canal permitía en sus bloques más irreverentes, recordándonos que, a veces, lo más aterrador no son los fantasmas, sino lo que llevamos dentro. Número 4. Si hablamos de personajes extraños, Pizza Steve de la serie Tío Grampa se lleva todos los premios. A simple vista, solo es una rebanada de pizza presumida que siempre lleva lentes oscuros, tratando de ser el tipo más genial del mundo. Pero los fans, con su ojo clínico para los detalles más incómodos, empezaron a notar algo en su diseño que resultaba bastante difícil de ignorar. Resulta que en varios episodios, la forma en que el queso se derretía en la parte baja de su cuerpo creaba un efecto visual muy extraño. Debido al dibujo, parecía que Pizza Steve estaba caminando por ahí completamente desnudo, ya que el queso formaba unas curvas que muchos espectadores juraban que se veían como si se le marcaran los testículos. Lo que debía ser un ingrediente delicioso de comida rápida, terminó convirtiéndose en un detalle perturbador para quienes lo veían con malicia. Aunque los animadores claramente no tenían esa intención y solo querían darle un aspecto chorreante al personaje, el internet no tuvo piedad. Rápidamente, las redes sociales y los foros se llenaron de capturas de pantalla señalando este detalle, convirtiendo a Pizza Steve en un protagonista de teorías y chistes de doble sentido. Es uno de esos casos donde un diseño simple termina ocultando un secreto visual que, una vez que lo ves, ya no puedes dejar de notarlo. Número 5. Para cerrar este nivel del iceberg, debemos hablar de un secreto que permaneció oculto en los sótanos de Televisa y Cartoon Network durante casi 2 décadas, el verdadero origen de la secu.
Mucho antes de que conociéramos al elenco oficial en 2012, existió una versión primigenia grabada en el año 2006 titulada La Apuesta. Lo inquietante de este piloto es que, aunque la historia era casi idéntica, las caras de los personajes eran personas totalmente distintas, actores que desaparecieron del proyecto y que nunca llegaron a la versión final. Este primer intento fue presentado a los ejecutivos de Cartoon Network Latinoamérica en 2008, pero, por razones que pocos conocen, el canal decidió rechazarlo tajantemente. 2 años después, en 2010, se realizó un segundo esfuerzo con un reparto nuevo, pero la mala suerte parecía perseguir al proyecto y volvió a quedar en el olvido. No fue hasta 2012 que finalmente se alinearon los astros y nació la serie que todos vimos, dejando aquellas grabaciones originales como un mito que solo unos pocos recordaban. Durante 17 años, La Apuesta fue el santo grial del material perdido para los fans mexicanos. Solo circulaban carteles borrosos y fragmentos de audio de bajísima calidad en foros oscuros, alimentando la leyenda de este episodio prohibido. Sin embargo, el misterio llegó a su fin el 6 de septiembre de 2025, cuando el productor Pedro Ortiz de Pinedo decidió liberar el piloto completo en el canal de YouTube de Canal 5. Por fin, después de tanto tiempo, pudimos ver esas escenas originales que el canal no quería que viéramos, cerrando así uno de los capítulos más extraños de la televisión juvenil en nuestra región. Nivel 3. Número 1. En los años 90, la guerra entre canales infantiles era real y bastante despiadada. Todo comenzó en 1993, cuando Nickelodeon, que en ese entonces era el rey indiscutible, lanzó un comercial que hoy muchos considerarían una falta de respeto. Se burlaban abiertamente de un nuevo competidor llamado Cartoon Network, diciendo que era un canal vacío y que no tenía caricaturas propias que ofrecer. Era una burla directa a un rival que apenas estaba intentando dar sus primeros pasos. Pero como dicen por ahí, el que ríe al último, ríe mejor. Para inicios de los años 2000, la situación dio un giro de 180 grados. Cartoon Network ya no era ese canal pequeño, ahora tenía un ejército de series originales que todo el mundo amaba. Fue entonces cuando planearon una venganza maestra, decidieron atacar a Nickelodeon en su propia casa. Aprovecharon un descuido épico en el sistema de ventas de publicidad de su rival para comprar espacios comerciales dentro de la señal de Nick. Imagina la cara de los ejecutivos de Nickelodeon cuando, en medio de sus propios cortes comerciales, apareció de pronto publicidad de Cartoon Network promocionando su bloque de Cartoon Cartoons. Fue un movimiento brillante y un poco atrevido que dejó claro que el alumno había superado al maestro. Lo que empezó como una burla terminó siendo una de las estrategias más inteligentes y curiosas en la historia de la televisión, demostrando que en la guerra por nuestra atención, todo se vale. Hurry up! We're not even supposed to be on this channel! Cartoon Network is. Ooh, hey, pretty mama. Johnny! Oh, Cartoon Network's got this thing right. It's called Cartoon Fridays, and we're on it. Hurry up! Okay! These are our shows. All your favorite cartoons back to back, with a new episode every Friday. They're on Fridays at 7, over on Cartoon Network. You might like to switch over there now. Somebody's coming! We'll see you over there. Hey! Oh, dear. Número 2. En la década de los 90, nació un rincón extraño y fascinante llamado What a Cartoon. Fue un experimento creado por Hanna-Barbera y Cartoon Network para que artistas independientes soltaran su imaginación y presentaran pilotos de nuevas series. Lo más increíble es que nosotros, el público, teníamos el poder en nuestras manos. La audiencia decidía qué dibujos tenían el potencial para convertirse en un show completo y cuáles debían desaparecer para siempre. De este laboratorio de ideas surgieron leyendas que marcaron nuestra vida, como el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas y la bizarra Vaca y Pollito. Eran tiempos de creatividad pura, donde cualquier idea, por loca que fuera, tenía una oportunidad en la pantalla. Sin embargo, detrás de este éxito se esconde una realidad bastante triste que muchos coleccionistas de Internet conocen muy bien. Con el paso de los años, el tiempo empezó a borrar el rastro de este proyecto. Gran parte del material original se perdió en los archivos del olvido. Hay episodios que quedaron a medias y otros que, tras su única transmisión, jamás volvieron a verse. Hoy en día, muchos de esos cortos son considerados lost media o material perdido, y solo gracias al esfuerzo de fans que grabaron sus televisores en viejos videocasetes, hemos podido recuperar algunos fragmentos de esta historia oculta. Número 3. La serie de Steven Universe siempre fue un faro de libertad y expresión,
pero esa misma luz la llevó a chocar de frente con muros muy altos en algunas partes del mundo. El caso más sonado fue en Rusia, donde una ley del año 2013 prohíbe terminantemente cualquier mensaje que tenga que ver con la visibilidad LGBT en programas para niños. Esto convirtió a la serie en un blanco perfecto para la censura, obligando al canal a cortar escenas de afecto o incluso a prohibir episodios enteros que eran clave para entender la historia. Muchos fans en internet comenzaron a compartir el rumor de que Rusia había llegado al extremo de ponerle una barba al personaje de Ruby para que pareciera un hombre y así ocultar su relación con Zafiro. Sin embargo, esto resultó ser una noticia falsa, uno de esos mitos que crecen en los foros de teorías. Lo que sí fue real es que la censura fue tan constante y agresiva que la situación se volvió un tema de conversación serio entre los creadores y los seguidores de las Gemas de Cristal. Pero aquí es donde la historia da un giro increíble. Se dice que, cansada de que mutilaran su obra, la creadora Rebecca Sugar decidió responder con la misma moneda. En un acto de rebeldía creativa, se cuenta que censuró a Rusia dentro de un capítulo de la serie, eliminando o ignorando su presencia en un mapa mundial que aparecía en pantalla. Fue una forma sutil, pero poderosa, de decir que si ellos no aceptaban su mensaje, ella tampoco tenía por qué incluirlos en su universo. Un detalle épico que demuestra que, a veces, el arte tiene sus propias formas de defenderse. Número 4. Si creciste viendo Cartoon Network a finales de los 90, es probable que recuerdes un programa que te hacía querer taparte los ojos, pero del que no podías apartar la mirada. Se trataba de Historias para Temblar, una serie canadiense creada por Stephen Schneer que aterrizó en nuestras pantallas para perturbarnos el sueño. No era una caricatura común, era un rincón oscuro donde las leyendas urbanas y los mitos más aterradores cobraban vida bajo la voz de un narrador bastante peculiar llamado Larry. Lo que realmente se nos quedó grabado en el subconsciente, como una marca que no se borra, era la frase con la que cada episodio comenzaba y terminaba. Esa advertencia que nos hacía dudar de si lo que estábamos viendo era simple ficción. Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo, pero él está muerto. Era una entrada fría y directa que nos ponía los pelos de punta antes de siquiera ver el primer dibujo en pantalla. Emitida entre 1999 y los primeros años de la década del 2000, esta serie se convirtió en un pilar del lado más sombrío del canal. Historias como la de Edna, la amiga de una amiga, nos recordaban que el horror podía estar a la vuelta de la esquina o en la casa de al lado. Hoy en día, recordar esas palabras es viajar de vuelta a esas noches frente al televisor, donde el miedo y la curiosidad se mezclaban en un solo sentimiento que muchos de nosotros jamás hemos podido olvidar. Real. Le sucedió al amigo de un amigo, pero él está muerto y también. Esta es una historia real. Le sucedió a la amiga de una amiga. Número 5. Cartoon Network siempre ha tenido una faceta experimental, casi como un laboratorio donde cualquier locura era posible. Una de las formas más extrañas y emocionantes en que lo demostraron fue a través de los crossovers. Imagina por un momento que las barreras entre tus caricaturas favoritas desaparecen y, de repente, personajes que no tienen nada que ver terminan compartiendo el mismo escenario en situaciones que desafían toda lógica. Uno de los ejemplos más curiosos y que pocos recuerdan con claridad es el encuentro entre el universo de Ben 10 y los legendarios Superamigos. Fue un corto especial donde vimos a Ben Tennyson, con su tecnología alienígena, interactuando con los héroes clásicos de DC Comics como Batman y Superman. Ver esos dos estilos de dibujo tan diferentes mezclados en una sola pantalla era algo que te hacía sentir que estabas viendo algo prohibido o, al menos, muy especial. Estos momentos no eran solo publicidad, eran piezas de colección que nos hacían soñar con un universo conectado donde todos nuestros héroes vivían bajo el mismo techo del canal. Aunque hoy estos cortos parecen fragmentos perdidos de una época más simple, en su momento fueron la prueba de que en Cartoon Network no había reglas. Si los creadores querían juntar a un niño con un reloj galáctico y a la Liga de la Justicia, simplemente lo hacían. Número 6. Si hablamos de momentos que rompieron nuestra realidad frente al televisor, tenemos que hablar de Chowder. Esta serie siempre se caracterizó por un humor que rozaba lo absurdo y por jugar constantemente con la idea de que los personajes sabían que estaban dentro de una caricatura. Pero hubo un episodio que llevó esto a un nivel completamente inesperado y, para muchos niños de la época, algo perturbador. Sucedió en el capítulo Compras Compulsivas. En medio de la trama, el personaje de Moon Daal se detiene para dar una noticia que nadie esperaba: el programa se había quedado sin presupuesto. En ese preciso instante, la magia de la animación se desvanece.
Los fondos coloridos desaparecen y, en lugar de dibujos, aparecen los actores de voz reales de la serie haciendo cosas mundanas para recaudar fondos. Fue un momento inolvidable que nos dejó con la boca abierta. Ver a los seres humanos detrás de las voces de Chowder y Moon Dahl, interactuando en un set real mientras la caricatura se caía a pedazos, fue una de las bromas más arriesgadas y brillantes de Cartoon Network. Era como si el canal nos recordara que, al final del día, todo lo que veíamos era una construcción frágil que podía romperse en cualquier segundo. ¿Te ayudo en algo, chato? Estoy aquí para entregarle una orden de tomates. No, puedes dejarlos allá entre los 75 millones de masaje y las 33 estatuas de tigres. Muy bien, son $47, señor. Ahí te van tus morlacos, mi buen chato. ¡No tenemos dinero! ¿Qué? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Que no recibirá su entrega de tomates? ¡No! ¡Peor que eso! ¿Que su esposa va a matarlo cuando averigüe que se gastó todo el dinero? ¡Más peor que eso! Todavía peor que... Me rindo, ¿qué? ¡Sin nada de dinero! ¡No hay animación! ¿Qué vamos a hacer? Raro. ¡No! ¡The show must go, amigos! ¡Debe continuar el show! ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero para pagarla? Se lavan coches. Eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima, bye bye.